Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes. En esta ocasión, pues bienvenidos al programa de Salud en su hogar. Recuerden que este programa se transmite en vivo todos los días miércoles a las 11:35 de la mañana y se reprisa los días sábados a la los días domingos a la 1:35 en la tarde. Así es que bienvenidos a su programa estelar de los días miércoles y de los días domingos. También ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 0998-328-007 o en su defecto al convencional 2461-287. La invitación también para que nos sigan a través de la página web del canal, el Facebook del canal específicamente, Tele Sucesos Quito. Ahí están pues ustedes conectándose en vivo y en directo. También ustedes pueden acceder a estos programas en el YouTube y en el Facebook de Tele Salud. Así es que por cualquiera de estos medios pues están en contacto. Pueden escribirme también a través de los SMS o en su defecto a través de la aplicación del WhatsApp. Todos aquellos mensajes que nos lleguen a través del WhatsApp serán contestados de forma directa. Todos aquellos que lleguen a través del SMS, pues como hay mayor dificultad en contactarse, etcétera, a través de este medio, pues serán recopilados para programa a programa, pues tratarlos en el consultorio virtual de Telesalud. Así es que bienvenidos y hoy vamos a hacer esta apertura del consultorio virtual que lo hemos rescatado y aglutinado en todas las preguntas que nos han llegado a través del SMS. Recuerden también la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com. Si ustedes necesitan alguna explicación un poco más amplia, más detenida, pues pueden escribirme a esa dirección drbarzallo@gmail.com. Bienvenidos entonces al consultorio virtual de Telesalud, en este caso pues con el programa de Salud en su hogar. Bien, vamos con la primera pregunta. Ahí está el correo electrónico que les había manifestado, los teléfonos a los cuales ustedes pueden enviar sus mensajes de WhatsApp o contactarse directamente. Bien, la primera pregunta dice, ¿qué pasa si no se le siente al feto? Bueno, primera explicación. Nosotros, desde el punto de vista embriológico, denominamos feto cuando ha pasado las 9 semanas de gestación. Decimos 9 semanas de gestación cuando se ha contado, si cabe el término, a partir de la fecha de la última menstruación. La fecha de la última menstruación que ustedes tienen que tener como referencia es el primer día de su último sangrado menstrual. De allí ustedes pueden contar las semanas de gestación. Y obviamente, cuando ha pasado las 9 semanas de gestación, pues ya empieza a denominarse feto. El feto normalmente se mueve, pero estos movimientos son pequeños y no son perceptibles por la madre hasta aproximadamente las 15 o 16 semanas de gestación. Luego de esta fecha de gestación, la madre tiene que percibir movimientos fetales. Cuando la madre es más delgada, pues percibe mucho antes, a veces entre las 13 y 14 semanas de gestación. Cuando la madre es más gordita, pues la percepción de los movimientos fetales pues, suele ser un poquito más tarde, 17, 18 semanas de gestación. En todo caso, en promedio, pues debería sentir alrededor de las 16 semanas de gestación. De no percibir movimientos fetales,
Y de no tener ninguna otra sintomatología, diga usted, por ejemplo, dolores tipo cólico, contracciones uterinas, sangrados genitales, etcétera, puede, de así desearlo, pues confirmar los movimientos fetales a través de una ecosonografía obstétrica, que es el método diagnóstico de control más indicado para el embarazo. Entonces, con eso usted puede estar tranquila observando los movimientos fetales. Por lo tanto, ¿no? Una vez que ya ha empezado, esto es importante, una vez que ya ha empezado a percibir los movimientos fetales, usted los seguirá percibiendo durante todo el embarazo. ¿Qué sucede si una vez que usted percibió ya movimientos fetales, deja de percibirlos? Esta es una alerta, ¿no? Es un semáforo por lo menos en amarillo, ¿no? Que a usted le está diciendo que algún inconveniente puede suceder. Puede ser que realmente no pase absolutamente nada. Si usted estimula su abdomen, camina, cambia de posición, probablemente el feto no está moviéndose intensamente, se moverá y usted volverá a percibir. Pero si a pesar de estas medidas generales no percibe los movimientos fetales, aplica la evaluación a través de una consulta con ecosonografía médica, porque los movimientos fetales significan vitalidad. Cuando disminuyen los movimientos fetales es porque algún inconveniente, algún problema existe. Y la anulación de los movimientos fetales es un alto factor de riesgo para la salud fetal. Por lo tanto, ahí tienen ustedes una connotación. La idea fundamental que siempre transmitimos es de no asustarse ante la no percepción de los movimientos fetales y tampoco descuidarse, ¿no? Con todas estas indicaciones previas, pues usted, si no percibe los movimientos fetales, contáctese inmediatamente con su médico de cabecera, con su médico ginecobstetra que está llevando su embarazo para una evaluación inmediata. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ya dice, ¿cuándo se debe hacer la primera ecografía? Muy buena pregunta. Depende mucho de las escuelas, ¿no? Hay indicaciones absolutamente necesarias dentro de las ecografías en el primer trimestre de gestación. Nosotros recomendamos de que la primera ecografía sea alrededor de la semana 7 a la semana 8, en donde se puede percibir los latidos y observar los latidos cardíacos fetales, se puede identificar las partes fetales perfectamente bien, se puede observar la implantación placentaria ya de una forma específica, etc. Y todas las otras estructuras anatómicas, tanto fetales como las accesorias, que así las llamamos, ¿no? Ahora bien, si es que es absolutamente necesario, se puede hacer antes. A veces es imperiosa la necesidad de hacer un diagnóstico específico del embarazo o complementar por situaciones de seguros, etcétera, ¿no? Certificar el embarazo como tal, ¿no? Recuerden que cuando se hace diagnóstico de embarazo hay pruebas presuntivas de embarazo y hay pruebas específicas de embarazo. Las pruebas presuntivas puede ser, por ejemplo, una beta-HCG positiva, ¿no? Cualitativa, puede ser la amenorrea, es decir, la suspensión de la menstruación, la que determina que puede estar embarazada, pero no necesariamente, ¿no? Una suspensión de la menstruación significa de que está embarazada, pueden existir retrasos por un sinnúmero de causas, pero una prueba específica de embarazo es una ecosonografía en donde se puede observar al embrión y al feto y donde se puede certificar básicamente los movimientos fetales, se puede certificar la frecuencia cardíaca fetal y evidenciar realmente un embarazo. Bien. Esto es básico. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Se debe hacer curetaje cuando el aborto es completo? Esta también es una muy buena pregunta. Por cierto, con la pregunta anterior vale la pena aclarar que algunos médicos prefieren siempre hacer un control en el primer trimestre del embarazo. Es decir, que la recomendación para la ecosonografía sería en el primer trimestre del embarazo entre la semana 7 u 8. Salvo que exista
algún factor de riesgo, como un sangrado anterior, por ejemplo, o una amenaza de aborto anterior, etcétera, y que se necesite hacer controles, o algún otro factor de riesgo que determine su médico ginecólogo en los procesos de evaluación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con la pregunta actual, decíamos que si es que es necesario hacer un curetaje en caso de abortos completos. Teóricamente no. Lo único que tenemos que hacer es un diagnóstico específico y un diagnóstico certero de que el aborto fue un aborto completo. Significa aborto completo cuando ha salido el producto de la concepción más la placenta y más las membranas, ¿no? Es decir, que ha existido una evacuación total, digámoslo así, si cabe el término, del útero. Ahora bien, si es que hay alguna sospecha o alguna duda, o si es que está presentando abundante sangrado, es mejor realizar una evaluación ecosonográfica. Y si es que en la ecosonografía hay algún pequeño dato de restos corioplacentarios fundamentalmente, pues hay que hacer una limpieza uterina. A veces incluso cuando quedan pequeñísimos restos corioplacentarios, pues son expulsados en el transcurso de los días posteriores y no necesariamente se necesita hacer un curetaje, ¿no? Pero siempre es importante hacer un diagnóstico certero de que ha existido un aborto completo. Cuando existen abortos incompletos y no se limpia el útero, va a producirse sangrados, es decir, hemorragias, y obviamente el factor de riesgo de infección está presente. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el tamizaje ecográfico genético? Bueno, esto también es importante dentro de la valoración fetal. Se puede tener algunos factores de riesgo que nos hagan sospechar de que pudiera tener alguna o una posibilidad de alguna alteración genética. Por ejemplo, la edad materna. Cuando la mujer tiene más de 40 años, y ahora incluso se dice más de 35 años, pues ya se considera un factor de riesgo para un síndrome de Down o malformaciones congénitas de otra índole. A veces trisomías del par 18, etc. ¿no? Entonces, siempre cuando se habla de las trisomías, pues se tiene un factor de riesgo. Por lo tanto, es importante primero hacer una muy buena historia clínica para determinar si es que existen o no existen factores de riesgo e ir a lo que se denomina el tamizaje genético, que después del siguiente corte comercial vamos a dar una explicación mucho más exhaustiva para contestar su pregunta puntualmente. Así es que no se vayan, acompáñenos, regresamos con esta pregunta. Salud en su hogar. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos. Hoy estamos en su consultorio virtual, así es que ustedes pueden tomar nota del correo electrónico, pueden tomar nota también de los teléfonos a los cuales ustedes pueden llamar y hacer sus preguntas. Recuerden, 0998 328 007 o al 2461-287 o escribirnos al correo electrónico dr.barrasallo@gmail.com. En el transcurso del programa ustedes tendrán esta información
en su pantalla. Así es que no se preocupen si no pudieron tomar nota, pues van ustedes a poder hacerlo en el transcurso del programa. Bien, decíamos entonces que el tamizaje genético, que es la pregunta con la que concluimos el segmento anterior, está determinada a realizar una serie de evaluaciones ecosonográficas para determinar factores de riesgo de síndrome de Down o de otro tipo de trisomías. ¿Por qué digo determinar factores de riesgo? Porque cuando hay la sospecha con este tamizaje que se hace en promedio a las 12 semanas, pero realmente desde las 11 hasta las 13.6 semanas se puede hacer, ¿no? Esta evaluación nos permite detectar factores de riesgo, insisto, porque el diagnóstico definitivo es cuando se procede a hacer una evaluación genética de laboratorio, es decir, cuando se realiza un cariograma para determinar el cariotipo. Todos los genes son pares. Cuando hay un par adicional, pues se denominan trisomías. Y esto se lo ve cuando se hace el mapeo genético. Para el mapeo genético, pues se puede hacer de dos formas. Uno, por una punción para extracción de líquido amniótico o por una biopsia de las vellosidades coriales, que también en algún momento dado creo que había alguna pregunta por ahí al respecto para dar una explicación básica sobre este tema. De todos modos, el tamizaje genético entonces hace referencia a una prueba ecosonográfica en donde se evalúa la presencia o ausencia del hueso nasal, las características del ángulo facial, las características del corazón fetal, las características de la translucencia nucal, es decir, de la presencia de la cantidad de líquido que normalmente tiene el feto y que no debe aumentar importantemente, ¿no? Y así sucesivamente algunas características específicas que tienen una connotación específica hasta la 13.6. Si pasa de la 13.6 ya no se puede hacer el tamizaje genético. Por lo tanto, siempre nosotros recomendamos que este tamizaje genético se haga en promedio a las 12 semanas y en todas aquellas pacientes que tengan algún factor de riesgo. Edad, en primer lugar, antecedentes de malformaciones congénitas en embarazos anteriores o en sus familiares, ¿no? Y sin duda alguna, si es que en su historia clínica hay algún dato que haga sospechar de que teóricamente podría tener algún factor de riesgo. Esto fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, no significa de que mujeres jóvenes no tengan estos inconvenientes, por lo que hay algunas escuelas de control obstétrico que recomiendan que a toda mujer embarazada se le debería hacer un control de tamizaje genético para detección de factores de riesgo, fundamentalmente de trisomías, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes lo que significa el tamizaje genético. Más aún hoy día que tenemos tecnología de punta, ecosonografías que tienen dos características. Uno, la formación médica de especialidad y dos, pues equipos realmente que tienen una tecnología que permite detectar hasta lo más mínimo dentro del proceso del desarrollo embriológico. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿las ecografías pueden causar aborto? Totalmente inocuo. No hay ningún inconveniente con la realización de la ecosonografía. No tiene ningún asidero, ¿no? La relación con las ecosonografías versus el aborto. Muchas veces han coincidido en algunas pacientes que han estado en aborto en curso, abortos inminentes, que se han hecho una ecosonografía y obviamente abortaron. Y digámoslo así, la ignorancia criolla ha hecho pensar que probablemente las ecosonografías han sido la causa de este aborto, pero no tienen ninguna connotación. Por lo tanto, cuando su médico le pide una ecosonografía, hágase esa ecosonografía con toda la confianza del caso. No hay ningún problema, ningún inconveniente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la posición fetal más frecuente? Bueno,
Sobre las posiciones fetales, lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es de que, en primer lugar, el feto esté de cabeza, ¿no? Estas posiciones fetales son importantes ya en el segundo y tercer trimestre de gestación. Antes de estas semanas de gestación, pues especialmente en el primer trimestre, no tiene ninguna importancia la posición fetal, ni la situación fetal. Los fetos están moviéndose en cada momento y si es que les hacemos una evaluación el día de hoy, pues probablemente esté de cabeza, el día de mañana esté en una podálica, es decir, de nalgas, de pies, esté transverso, etc. Entonces no tiene ninguna connotación específica el hecho de una posición que no sea cefálica, es decir, de cabeza, en el primer trimestre de gestación. Luego sí, porque los fetos, si cabe el término, se acomodan de una forma definitiva dentro del útero y lógicamente la posición más frecuente es la cefálica longitudinal izquierda. ¿Qué quiere decir con esto? Que está de cabeza, que está en situación longitudinal y que el dorso está hacia la izquierda de la madre. Pero si está hacia la derecha tampoco hay ningún inconveniente, ningún problema. Lo importante es de que esté cefálico, ¿no? Y esta es la posición más frecuente para contestar puntualmente su inquietud. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de ecografía se debe realizar en el primer trimestre de gestación? Bueno, la ecografía indicada es la transvaginal. En el primer trimestre de gestación, las ecosonografías pélvicas tienen algunos tipos de incomodidad. Primero, que tiene que la mujer estar con la vejiga llena. Segundo, que a veces no tienen una nitidez específica, hay algunos inconvenientes, especialmente si es que la gestación es muy temprana, ¿no? Entonces no hay una muy buena resolución y obviamente puede existir equivocaciones o, por ejemplo, no observar al feto a través de la ecosonografía pélvica, ¿no? Se hace una transvaginal y se le ve tranquilamente al embrión, perdón, ¿no? Obviamente la indicada entonces es la ecosonografía transvaginal. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Los movimientos fetales son signos de vitalidad. Pues sí, realmente habíamos indicado, habíamos dicho que los movimientos fetales, cuando ya son perceptibles más o menos después de la semana 16, son un signo de vitalidad. El feto siempre se está moviendo, ¿no? Y nosotros valoramos específicamente el número de movimientos fetales en cada minuto, el número de movimientos fetales pequeños, el número de movimientos fetales grandes, etcétera, que tiene, y con eso se determina la vitalidad. Es uno de los parámetros para evaluar la vitalidad fetal. Por lo tanto, niño que se mueve, niño que está bien. Niño que no se mueve es porque tiene algún inconveniente, algún problema. ¿Bien? Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué edad gestacional se puede ver el sexo fetal? Bueno, todo depende de dos cosas. Uno, del equipo que tenga el médico ecosonografista. Dos, de la experticia que tenga el médico ecosonografista. Realmente se puede detectar el sexo fetal desde la semana 12, ¿no? Con sonda transvaginal o transductor transvaginal se puede observar desde la semana 12, cuando se hace, por ejemplo, el tamizaje genético, podemos ya observar el sexo fetal. Sin embargo, pueden, por ejemplo, los testículos bajar hasta las 24 o 26 semanas de gestación y puede inducir la ausencia de los testículos a algún error en médicos no expertos dentro de la ecosonografía, ¿no? Y obviamente lo que nosotros recomendamos es confirmar el diagnóstico, la sospecha diagnóstica de sexo fetal después de las 24 o 26 semanas de gestación. Pero realmente se puede ya diagnosticar el sexo fetal desde la semana 12 con sonda transvaginal. Como ven ustedes, entonces, pues seguiremos contestando sus preguntas en su consultorio virtual. Hay muchas preguntas que quedan en carpeta. La invitación para que continúen con nosotros los días miércoles a las 11:35 y los días domingos a las 13:35 en su programa de salud en su hogar, con temas de interés y también
pues contestando sus inquietudes y sus preguntas. Recuerden, pueden enviarlas a través del WhatsApp 0998-328-007 o a través de el correo electrónico drbarzallo@gmail.com o también a través de los SMS. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, @Dr. Barzallo en Twitter, el Facebook del canal Telesucesos Quito, Telesalud está también a su disposición, ¿no? Y obviamente pues los teléfonos que ya son de su conocimiento. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.